pregunta Sí. para usted. Dime sobre su familia. ¿Sus papás son ricos o Su origen. El origen de mi familia sí? es un origen humilde. Eran gente muy trabajadora, que vivieron tiempos también muy difíciles, pero al mismo tiempo tuvieron temporadas de abundancia. Mi papá, cuando estaba joven, era arriero. Los arrieros eran los que tenían, les llamaban recuas de mulas. Tenían muchos burros, muchas mulas, muchos caballos de carga. Y su transporte era ese. Iban a Guadalajara, traían su mercancía por el monte y la llevaban a otro estado, a otra capital que se llama Tepic, Nayarit. En el camino sufrían como muchos otros que se dedicaban a los asaltos, los asaltaban, tenían que ir armados y cuidados para que no los asaltaran. Y en ese tiempo se usaban puras monedas de oro. Las guardaban en los cinturones de los pantalones. Les llamaban víboras. Y en esas víboras tenían el hueco por dentro y ahí metían las monedas de oro. Y decía mi mamá que en sus viajes llegaba mi papá y vaciaba las víboras llenas de monedas de oro que él había ganado en sus viajes. Pero luego vinieron los transportes, que son los carros, y entonces ellos ya no tuvieron esa forma de vivir. Ya hubo tiempos en que mi papá siempre fue comerciante y hubo un tiempo de mucha pobreza. Tuvieron en su vida 8 hijos. Dispensa la emoción que me da contarte estas cosas. Sí. ¿Quieres tener una pausa? Entonces, murieron los primeros 4 hijos que tuvieron, murieron por falta de atención médica. No la había, ni había los recursos para poderlos atender. No había suficiente comida para todos y eran de origen muy humilde. Una de las cosas que ellos siempre lucharon fue porque sus hijos, los que ya nos pudimos criar, los que vivimos, los 4 últimos, tuviéramos un oficio.
para que de ese oficio pudiéramos nosotros vivir sin ir a trabajar al campo, sin ir a trabajar de albañiles, sin tener un trabajo duro. Él quería que fuéramos o sastres o peluqueros, o tener un trabajo en el que no batalláramos tanto para sacar el dinero para la comida. Pero el origen de mi familia son indígenas. En el acta de nacimiento consta que cuando fueron a registrarnos, dice ahí que vino una pareja de origen indígena a registrar a sus hijos, a su hijo fulano de tal, por ejemplo a Sabel Carrillo, a mí. Pero luego vino el mestizaje, hubo familia de mi mamá y de mi papá que eran mestizos, no eran indígenas puros. Y entonces se vino la familia, los genes se vinieron transformando y ahora seguimos siendo indígenas, pero ya con otra apariencia. Ese es más o menos en términos generales el origen de mi familia. Y para usted, su vida estaba diferente de sus papás. ¿En cuáles maneras? La manera diferente es que ellos nos dieron una profesión y la profesión nos hizo que ya no viviéramos en las condiciones tan precarias que vivía la familia, porque pudimos vivir un poco mejor, no salimos de un sistema burocrático, no ganábamos lo suficiente como para hacernos ricos, sino para vivir más o menos bien, tener lo suficiente para mantener la familia y que comieran pues sin que nos hiciera falta nada. Prácticamente nos hacían falta lujos, pero lo que es vestido y alimentos ya no nos faltaron a nadie. Esa fue la gran diferencia por el sacrificio enorme que hicieron nuestros padres, porque nos mandaron a escuelas públicas que eran internados, donde no cobraban nada, eran escuelas del gobierno. Ahí nos daban desde techo donde dormir, camas, nos daban uniformes, nos daban botas, nos daban alimentos, nos daban cada mes nos daban un poquito de dinero para gastar, que le llamábamos pre, y ese dinero lo usábamos para comprar nuestras golosinas. Era una cosa muy pequeña, muy simbólica, pero ya no dependíamos de los papás, ya ellos podían no gastar en nuestros estudios. Ellos nos mandaban
solamente un cheque que lo mandaban por correo cada vacaciones para que fuéramos a verlos. Para el autobús, para el pago del autobús. Pero nosotros nos íbamos en carros de carga, pidiendo ride, para guardar el dinero que nos mandaban para nosotros disfrutarlo en nuestras vacaciones, comprarnos alguna camisa o simplemente compartirlo con los amigos. Y ese fue nuestro estilo de vida. Todos nos formamos así en internados de escuelas públicas. Sí. ¿Cómo te sientes? Ya, Frísimo. me quiero sonar la nariz. Me siento muy emocionado. Sí. No. Hablando sobre tus hermanos. Sí. No es una vida muy larga.